una vez más el embajador Ken Salazar saca la espada y se va contra la 4T. Pero les encanta provocar a la embajada de Estados Unidos. Les encanta, porque además nada más lo dejan ahí, ¿eh? No elevan el pleito. Ken Salazar ha estado durante varios días, inclusive hasta guardando silencio, tratando de no provocar, ha evadido a la prensa y de pronto como si se hubiera enfriado el conflicto con el gobierno mexicano. Pero llevan días desde Palacio Nacional, una vez más, justificando la incapacidad que tiene Claudia Sheinbaum para poder meter un freno a la violencia que se desató a partir de que es presidenta. Y ante esta incapacidad de ella y de Omar García Harfuch, pues recurren a la vieja estrategia de echarle la culpa a otro. En este caso, a Estados Unidos, porque culpan que la violencia en Sinaloa es consecuencia de la detención del Mayo. No. O sea, sí hay una reacción a la detención del Mayo y fue mucho después por esta guerra entre las dos facciones del cartel de Sinaloa. Pero la razón es más profunda. O sea, dejaron avanzar de una manera brutal al crimen organizado. Tienen ellos afinidad por una de estas dos facciones. Con la otra han mantenido un respeto y les preocupa mucho que Estados Unidos de pronto se llevó a alguien que podría ser un aliado de ellos. Tienen un gobernador metido hasta el cuello y todavía implicado en el asesinato de su enemigo político. Pero esto es Sinaloa. Y si hay una reacción posterior a lo del Mayo. Pero ¿y el resto del país? A ver, el resto del país, Claudia Sheinbaum, le acaban de asesinar al padre Marcelo en Chiapas. Le volaron la cabeza al presidente municipal de la capital de Guerrero. Y todos los días hay cifras brutales, no solamente del crimen organizado, también de las Fuerzas Armadas que han estado desatadas abriendo fuego contra civiles. Y de eso no tiene la culpa Estados Unidos. A ver, si hablamos solamente de Sinaloa, bueno, sí hay una reacción y no es culpable Estados Unidos, es culpable que el Estado permitió todo esto en Sinaloa. Pero del resto, y ya no puedes acusar a Peña Nieto como lo hacía López Obrador, y mucho menos a Calderón, no mamen, ya llevan 18 años. No, esto tiene un expresidente que acaba de salir y de él no menciona nada. Al contrario, dice que va a seguir su estrategia. Y tiene como secretario a un aliado del que está en la cárcel, del que tanto les encanta hablar. Es que de verdad es impresionante, no le entiendes. Y finalmente, bueno, pues tienen el país bajo fuego. Estarle echando la culpa a la embajada, al embajador, a Estados Unidos, todos los días, tiene consecuencias. Pero creo que más cuando Gers Manero de pronto es el que sale y acusa desde la fiscalía que Estados Unidos no les ha informado, que Estados Unidos no detuvo al avión que llevaba al Chapo, porque llevaba doble matrícula. A ver, están culpando a Estados Unidos porque no detuvieron al piloto, pero el avión salió de México. ¿Cómo despegan? A ver, o sea, es incongruente lo que dice Gers Manero. Acusa a Estados Unidos de no haber detenido al piloto que entró a territorio norteamericano con una doble matrícula. La realidad es que hasta el día de hoy no han aceptado que el avión nunca cruzó la frontera. Desde las primeras horas se supo
que en una pista civil aterrizó el avión y todavía era territorio mexicano. Que ahí fue donde fue entregado, de ahí subido a una camioneta y entregado a las autoridades de Estados Unidos, que estaba a unos pasos del Paso, Texas. Por eso siempre dicen que la detención fue en El Paso, Texas, pero la detención no fue en El Paso, Texas. Así que bueno, la versión de Gers Manero dice, no detuvo Estados Unidos al piloto, pues si no era territorio norteamericano no lo iba a detener. Pero ahora, le damos la razón a Gers Manero. Si el avión hubiera entrado a Estados Unidos, debieron de haber detenido un avión con una matrícula duplicada. Ok. Pero ¿cómo es que despegó de México? A ver, tienes una bitácora de vuelo, pides permiso para despegar. Tráfico aéreo detecta que hay una aeronave con una matrícula duplicada que no coincide. ¿Cómo es que despegó de un aeropuerto de México este avión? Ahí es donde debería estar preguntando el fiscal. ¿Hasta dónde llega la impunidad si este aeropuerto inclusive está bajo... Este aeropuerto de donde despegó el avión está bajo el mando de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que un avión, dice Gers Manero que es un avión con matrícula clonada, cómo despegó de un aeropuerto donde las Fuerzas Armadas están controlando ese aeropuerto? Gers Manero sí, está bien que le reclame a Estados Unidos porque no detuvo al piloto, pero primero que le reclame a las Fuerzas Armadas porque tuvieron un avión que despegó de un aeropuerto que controlan las Fuerzas Armadas con una matrícula duplicada y con el Mayo y los hijos del Chapo como pasajeros. ¿Cómo demonios despegó ese avión? A ver, Gers Manero no debería estar preocupado de cómo llegó a Estados Unidos y que Estados Unidos no detuvo al piloto. Debería estar preocupado cómo salió ese avión de México. ¿Hasta dónde el grado de impunidad? Pero no solamente eso. Le voy a dar otro dato a Gers Manero antes de iniciar la lectura de lo que ocurrió con Ken Salazar. Investigaciones posteriores a la entrega, secuestro, captura, detención, como usted le quiera llamar, la del Chapo, la del Mayo, perdón. El avión había aterrizado en México y estuvo días antes estacionado en un aeropuerto civil de Chihuahua. El mismo avión que utilizaron para llevarse al Mayo estuvo días antes estacionado en un aeropuerto de Chihuahua y desde ese momento fue detectado que traía una matrícula clonada. Esto fue revelado hace muchas semanas, en el periódico Reforma por la periodista Penilei Ramírez. El aeropuerto de ahí se movió al otro aeropuerto el día que se llevaron al Mayo. Los dos aeropuertos en mención están bajo el control de las Fuerzas Armadas mexicanas. Así que Gers Manero debería estar preocupado no del por qué Estados Unidos no detuvo al piloto de un avión con matrícula clonada. Debería estar preocupado cómo es que estuvo el avión en dos aeropuertos de México, aeropuertos civiles, que están bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ese avión estuvo aquí y no lo detuvieron? Y luego ese avión despegó de uno de estos aeropuertos, llega a uno, se traslada a otro y de ese otro se lleva al Mayo. ¿Cómo despegó? Con matrícula clonada, porque tienes que pedirle permiso a tráfico aéreo para despegar. Finalmente, creo que Gers Manero debería de ir a Estados Unidos a preguntarles directamente. ¿Y por qué lo digo? Porque Gers Manero no puede ir a Estados Unidos, al igual que Bartlett. Gers Manero fue detenido en un aeropuerto en Estados Unidos, en un jet particular que después se supo que ese jet pertenecía a un empresario que le lavaba dinero al cartel de Sinaloa. Gers Manero utilizaba un avión particular de un empresario que le lavaba dinero al cartel de Sinaloa. Gers Manero fue detenido en Estados Unidos con una maleta
con dólares en efectivo. Rescataron a Gers Manero en aquel entonces. Se movió el gobierno mexicano y lo rescató. Les regresaron a Gers Manero, justificaron el dinero, pero quedó abierta la investigación por lavado de dinero, pero principalmente porque el avión en el que iba Gers Manero ya estaba detectado ser propiedad de este empresario y ese avión se utilizaba para el traslado de dinero en esta red de lavado de dinero. Así que Gers Manero debería ir a Estados Unidos y reclamarles directamente si es que tienen los huevos, así como los tuvo en la mañanera, para seguir justificando la violencia de Sinaloa y echarle la culpa al gobierno de Estados Unidos. Regreso de inmediato y les cuento. ¿Cómo están, amigos? Excelente día miércoles 29 de... No, no es 29, es 30, ¿no? 30 ya, 30 de octubre. Ay, una época difícil porque recordamos a nuestros seres queridos que ya se fueron. Y los recordamos con mucha nostalgia porque la tradición en México es que regresan, que conviven con nosotros, que podemos ofrendarles una vez al año eso que les gustaba. Es una tradición que nos gusta, nos alienta el corazón. Los mexicanos creemos en esa tradición y nos gusta creer en ella. Nos arraiga hacia la esperanza de que los que partieron regresan cada año, y eso nos conforta, nos alivia. Son días difíciles, sin duda, pero también de fiesta, y disfrútelo usted como pueda. La verdad es que en muchas partes del país la celebración es impresionante. En Campeche, yo tengo muchas ganas de ir a Campeche. En Campeche los ciudadanos sacan los huesos de sus difuntos del panteón, los limpian y los visten, y conviven toda la noche de los santos difuntos con sus familiares, pero con los huesos, con las calacas, algunos pedacitos de huesos, y los arreglan, otros la estructura ósea completa. Ahí están en Campeche haciendo esta tradición. Wow. Tradiciones así en diferentes partes del país que sin duda tienen este contraste entre el dolor y la celebración, que nos reconforta y nos recuerda que hay vida más allá. Bueno, para los que tienen creencia, para los que son unos imbéciles como Gers Manero y como todos los que están en la 4T, regresemos al mundo real, al mundo de los vivos, que sí se pasan de vivos. Ken Salazar, la verdad, explotó. Afirma que Estados Unidos no realizó el operativo para capturar al Mayo y reitera que se ha compartido información con México. Además, fue brutal con un señalamiento que hizo en específico sobre la celebración, que es un triunfo entre dos naciones. Y llama la atención porque, pues, al final de cuentas, México se la pasa quejando. Desde que empezó esto lo hemos dicho aquí. Cada vez que hablaba López Obrador, hablaba como: oiga, nosotros, señor Mayo, nosotros no tuvimos nada que ver, se lo juramos. O sea, un terror de la 4T de que creyeran que traicionaron. Es impresionante. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, insistió en que el país vecino no llevó a cabo un operativo en territorio mexicano para detener al ex líder del cartel Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. No se llevó a cabo ningún operativo judicial, no era ni nuestro piloto, ni nuestra gente. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista, ni empleado de gobierno de los Estados Unidos, ni ciudadano estadounidense, aseveró. Recordemos que al inicio también cometió el error el gobierno mexicano, que es más innecesario. O sea, el gobierno de Estados Unidos va aquí en una investigación y el gobierno mexicano va en otra, pero además en contrasentido. Es impresionante desde el primer día. Recordemos que 2 días después, la que fue nana, literal, nana de los hijos de López Obrador, que en aquel entonces era secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela,
la nana de los hijos de López Obrador, esta señora salió y dio un reporte del piloto de aquel entonces. Y dijo que tenían detectado que era un empresario y que bla, 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 bla. La pifia es que después el piloto tuvo que salir a decir: no soy yo, no sean cabrones, me están comprometiendo, me van a meter en un problema de vida. Pues sí, claro, porque la gente del Mayo iba a cobrar venganza con ese piloto. ¡Qué idiotas! Pusieron en riesgo la vida de este piloto norteamericano que no tiene nada que ver. Y resultó que la matrícula de su avión, que él viaja mucho a México por cacería, que también habría que revisar eso, sí, digo, están matando a los animalitos en México, no mamen. Su avión tenía una matrícula que fue clonada para ponérsela a la matrícula del avión que se llevó al Mayo. Bueno, en conferencia de prensa defendió la información por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el fiscal estadounidense Merrick B. Garland. Recordemos que Gertz Manero dice que Estados Unidos no ha respondido el por qué el Mayo llegó a ese país en un avión clonado y no detuvo al piloto de la aeronave. Ese fue en lo que salió a decir en conferencia de prensa, que es lo que mencioné al inicio. Idiota es Gertz Manero, de verdad. El secretario Blinken, el canciller de Estados Unidos y el fiscal Garland, y esto lo puedo decir, las personas más auténticas sin corrupción, diciendo lo que es la verdad, expresó que Estados Unidos no está involucrado, que el piloto no es de ellos, que el avión no es de ellos. Este martes 29 de octubre, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, participó en una conferencia matutina de Claudia Sheinbaum para insistir que Estados Unidos no ha respondido cómo llegó el Mayo a territorio norteamericano. Explicó que hay información que los funcionarios estadounidenses no han compartido con sus contrapartes mexicanas porque la investigación está en curso y hay más probabilidad de mejores resultados si no se comparten los detalles de la investigación. Y porque no le tienen confianza a Gertz Manero, es obvio que no le van a dar la información. No obstante, aseguró que el gobierno estadounidense ha estado en constante comunicación con las autoridades mexicanas. En este sentido, informó que desde el pasado 25 de julio el fiscal, secretario de Estado y embajador han enviado 4 cartas a la exsecretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y al fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero y a otras autoridades mexicanas. Nosotros estamos en comunicación con el gobierno de México. A mí me sorprende que no podamos decir que es una victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado, sentenció antes de dar por terminada la conferencia. Sacó las cartas el embajador de cómo es que les han estado comunicando desde entonces. Ese es un madrazo, porque no nos informa nada, es que no nos dicen nada, y el resultado de Sinaloa, pues es que ellos tienen la culpa, se llevaron al Mayo. Todos los días dice eso Claudia Sheinbaum. Bueno, pues el embajador sacó las cartas y se las zorrajó en el hocico. ¡Órale! Y la verdad es que me da mucha risa porque Gertz Manero, o sea, no mames, cuestionando el por qué llegó así la aeronave. Perdón que lo diga así con las palabrotas, pero es que no encuentro otra cosa. Y rebasa la locura, la estupidez. Mejor que pregunte cómo es que llegó a librarse de esa detención que tuvo con sus maletas de dinero en un avión que pertenecía a un empresario que lavaba dinero. Mejor que nos cuente eso, Gertz Manero. Pero bueno, de verdad. Wow, son cínicos de verdad. Ay. Oigan, y no se les olvide de dónde viene Gertz Manero, O sea, Gertz Manero nunca fue fue de los primeros prianistas que se pasaron al lado oscuro del obradorato, desde hace mucho. Gertz Manero ha sido una cloaca de la política mexicana. Bueno, la otra es cuando dice Ken Salazar: no entiendo por qué no podemos celebrar esto, un común triunfo de ambas naciones. O sea, oigan, ¿qué no están contentos porque detuvimos al Chapo, al Mayo? ¿Qué no eso buscábamos? ¿Qué no de eso se trataba? ¿Cuál fue el error? O sea, casi se volteó el embajador y dijo: entonces que alguien me explique cuál es el error.
¿Por qué no podemos celebrar ante ambas naciones un triunfo como el de haber detenido al Mayo? No entiendo, casi dijo Ken Salazar. De verdad los puso en evidencia. Ese es un madra, parece un comentario con mucha ironía. Pues es que claro, no entiendo por qué no podemos celebrar ambas naciones esto como un triunfo. Ups. Y estos comunicados han llegado al lugar más alto de México, añadió el embajador, es decir, las cartas que mostró. Quiere decir que las cartas tenían una copia a la presidencia de la República. Por otro lado, el embajador lamentó la violencia que existe en Sinaloa y en todo el país. Afirmó que es responsabilidad de la sociedad y de los gobiernos de México y Estados Unidos que haya más seguridad. La realidad es que la seguridad y la responsabilidad para llegar a un mejor nivel de la seguridad nos pertenece a ambos gobiernos, a ambas sociedades, expuso. El embajador destacó que el principio rector de su trabajo en México y del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con respecto de este país es el respeto a la soberanía. Respeto con respeto se paga, manifestó Salazar. Fíjense esta frase que dijo, respeto con respeto se paga. Y esto parece una como advertencia. Sigan molestando, sigan echándonos la culpa, síganos llenando del buche de piedritas y entonces vamos a reaccionar. Dice Ken Salazar, respeto con respeto se paga. Uy. Vamos a escuchar al embajador, si me lo permiten, y regreso. El día escribe a la secretaria Bárcena. Los hechos fueron el resultado del conflicto entre dos grupos criminales y la inmensa presión que las autoridades mexicanas, con el apoyo de Estados Unidos, han ejercido sobre las figuras de los carteles en los últimos años. Lo que demuestra los éxitos que podremos lograr a través de nuestro compromiso conjunto para combatir a estos grupos criminales. Estados Unidos sigue comprometido con nuestra asociación en materia de seguridad y justicia. Eso es comunicación. Miren, yo he sido fiscal de mi estado, he trabajado en los temas más difíciles de seguridad en los Estados Unidos. Estas comunicaciones indican que el trabajo que llevamos con el gobierno de México es un trabajo profundo. Entonces, lo que pasó en Sinaloa el 25 de julio se debería celebrar para el pueblo de México, tanto como el pueblo de los Estados Unidos. Es victoria grande logrado por los esfuerzos mexicanos y los esfuerzos de los Estados Unidos. Y estos comunicados que comenzaron desde ese día del 25 de julio han llegado al lugar más alto de México. Han llegado a un lugar más alto de México, dice el embajador. O sea, en pocas palabras, López Obrador y Claudia Sheinbaum han estado enterados de todo lo que se ha hecho respecto a este caso. Bueno, pues, respeto con respeto se paga, dice el embajador. Síganle rascándole las bolas al tigre y van a ver lo que va a ocurrir. Por cierto, cosas apenas empiezan, Ovidio Guzmán fue detenido y luego extraditado. Si López Obrador traicionó a los chapitos, si es cierta todas estas versiones, entonces lo sabremos ahora en el juicio que se va a dar, porque ya se declararon testigos protegidos. Así que veamos si van a entregar a la cabeza de la política mexicana o van a encubrirlo. O simplemente siempre fueron rumores y ellos tenían la razón. La verdad es que se preparen, porque ese juicio puede ser
puede ser bastante interesante en cuanto a lo que se señale en México. Y además yo creo que por ahí siento que por eso ha estado como tratando de romper el gobierno de México con Estados Unidos, previniendo una situación así, como lo hizo Venezuela en algún momento, como lo hizo antes Cuba, rompiendo, se blindan y ya no están obligados a rendirle cuentas a la justicia ni de Estados Unidos ni internacional. En una de esas, ese es el motivo por el que vemos que cada vez más nos acercamos a otro grupo geopolítico en el mundo, como el de los BRICS. O en una de esas, las negociaciones del TEMEC y de muchas otras situaciones estarán basadas en la impunidad que le brinda Estados Unidos a López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a todos aquellos involucrados que pueden salir afectados en estos juicios que se llevan en Estados Unidos. Porque también en una de esas termina Estados Unidos utilizando esto para doblar a México los próximos 6 años. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Vamos a estar pendientes de qué sigue. Si le van a contestar al embajador, porque estos también de que se enganchan. Por lo pronto el embajador 1-0 le cierra el hocico a Gers Manero y le pone un manotazo a Claudia Sheinbaum, sin duda. Ya tenía rato que no veíamos una reacción así del embajador. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comente el video, dele like o dislike y yo lo veo en un siguiente podcast. Gracias, aquí nos vemos.